Hola a todas las personas que nos escuchan. Acá las saluda Tomás desde Subotica con las novedades de lo que está ocurriendo en el norte de Serbia, más precisamente con lo que nos transmiten las voluntarias que se encuentran cerca de las fronteras con Hungría y con Rumania. Bueno, desde hace ya más de un mes, la policía sigue desalojando los squats, las casas abandonadas donde vive la gente que visitamos acá en el norte de Serbia. Al principio la policía justificaba estos desalojos como una estrategia para encontrar a los autores de un tiroteo que ocurrió el 25 de noviembre, pero esto a este punto ya no tiene ningún sentido, ya que no pareciera que busquen a nadie en concreto cuando ingresan a las casas. Vienen y simplemente ponen el lugar patas arriba, destruyen todas las tiendas, queman las mantas e incluso la comida. Golpean y se quedan con cosas y pertenencias que eran de las personas, según lo que ellas mismas nos cuentan. Más bien creemos que estos desalojos tienen como objetivo vaciar estos asentamientos del norte de Serbia y enviar a todo el mundo hacia el sur del país. De hecho, después de cada expulsión, la mayoría de la gente es enviada a campos estatales en esta ubicación. Y otra cosa es que luego la gente acaba buscando formas de volver al norte, pero gastando todo su dinero para pagar un taxi, ya que ahora no siempre tienen derecho o la suerte de subirse a un autobús, porque la movilidad se vio nuevamente restringida. Los desalojos son ahora menos frecuentes, pero siguen produciéndose con regularidad y son un verdadero infierno. Además, las personas en tránsito se han visto fuertemente marcadas por ellos, tal como nos cuentan. Ahora viven en estado de alerta, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las personas con las que nos encontramos no duermen, viven estresadas y se esconden en lugares extremadamente precarios. También son, más reacias a nuestra presencia, porque cuando vamos a distribuir algunos productos, muchas personas se reúnen a nuestro alrededor y la policía puede entonces ver una multitud de personas y puede venir al día siguiente a desalojarlas. Estas expulsiones crean más tensión y no sirven absolutamente para nada, solo complican la vida de las personas que demoran más días en seguir su rumbo hacia la Unión Europea. Y en cuanto a las actuaciones policiales, esta semana también queríamos hablar del comportamiento de la policía dentro de las ciudades. Mucha gente es golpeada y robada por el mero hecho de caminar por las calles. Hace unos días nos encontramos con un grupo de unos 30 indios en un parque en Subotica. Estaban todos inmovilizados contra la pared, escondidos a la sombra de los árboles mientras oscurecía. Y entonces nos dimos cuenta de que frente a ellos había dos policías, un hombre y una mujer. Fuimos hacia el grupo e intercambiamos algunos apretones de manos y la policía nos dijo que se los iban a llevar al campamento gubernamental de Preševo, que se encuentra al sur del país, y nos pidieron que nos marcháramos. Para no causar problemas nos fuimos y regresamos 5 minutos después para ver qué iba a hacer realmente la policía. Y cuando lo hicimos, la policía ya no estaba. Y las personas que seguían ahí, de origen indio, nos dijeron que la policía les había pedido 100 euros por persona. Este tipo de acción es totalmente inaceptable, más aún porque las personas que vienen de India son legales en Serbia, ya que cuentan con un visado de turista y por lo tanto la policía no tiene ningún tipo de derecho de amenazarlas o llevarlos a campos bajo control del gobierno. Así que básicamente esto es racismo. Y hace unas semanas un amigo tunecino, también legal en Serbia, fue detenido y deportado a un campo del gobierno a kilómetros de donde se encontraba. Todos los días muchas personas con las que nos reunimos nos cuentan que la policía les ha robado o les ha golpeado. Y esto debe acabar. Legales o ilegales en un país, las personas no tienen por qué sufrir este tipo de comportamientos por parte de la policía. Las personas en tránsito siguen atravesando Serbia para intentar llegar a
algún país de la Unión Europea. Y a pesar de estos desalojos y del acoso policial, las casas abandonadas, los squats a los que acudimos, donde vive la gente, siguen estando repletos. Y bueno, ya es hora de que por una vez la Unión Europea y los países que atraviesan estas personas para intentar ir a un país seguro se pongan de acuerdo para abrir vías legales y seguras que permitan encontrar refugio a cualquier persona que huye de su país. En este 2023 que arrancamos hay nuevos acuerdos de países de la Unión Europea con Serbia que auguran una estrategia para externalizar aún más nuestras fronteras. Así que les iremos contando. Pero bueno, esto fue todo por estas semanas que pasaron. El equipo de la No Name Kitchen en Subotica les agradece por habernos escuchado y espera que puedan compartir la información con nuevas y con más personas. Será hasta la próxima emisión y hasta pronto. Texto escrito por Hannah Morris, traducción de Ariana Allegrucci, voz de Ona Santané. En esta historia se han utilizado nombres falsos para proteger identidades. Un fuerte abrazo. Sí, estoy feliz de ayudarte. Estamos elaborando un informe sobre la violencia fronteriza. Vale, ¿podrías contarme un poco sobre tu viaje? Después de 5 grabaciones, 4 horas, 3 ataques de llanto seguidos de grandes abrazos y mucho té de menta, Tahir terminó su historia. Tahir me contó todo, desde sus intentos de llegar a Libia en barco, sus viajes por toda Argelia, que tuvo que repetir 2 veces, sus decisiones sofocantes y separaciones forzadas de la familia, sus turnos de 14 horas con solo 5 minutos de descanso y por 10 euros al día en un restaurante en Marruecos, su camino lleno de esperanza hacia Melilla, tras las noticias de que la frontera estaría abierta durante un breve tiempo, antes de que todas las expectativas se destrozaran cuando el plan del gobierno fue cancelado al último minuto. Llegaron 2.000 personas, pero más de 40 murieron cuando la policía intentó devolverlos de forma violenta a Marruecos. Finalmente, tras apagar la grabadora, Tahir me contó el porqué de su tartamudeo. A la edad de 13 o 14 años, Tahir corría para ponerse a salvo durante un ataque de artillería en su ciudad natal en Siria, cuando, de repente, vio a su lado la cabeza de su amigo en el suelo. El mismo amigo con el que había estado hablando sobre sus esperanzas y sueños el día anterior. Después de lo ocurrido, Tahir no habló durante 2 meses, y cuando finalmente consiguió volver a hablar, fue con el tartamudeo que todavía tiene hoy. La guerra lleva más tiempo de lo que Tahir ha estado vivo. Él no conoce otra realidad. Tahir está en Ceuta no porque disfrute las miradas de disgusto de los lugareños, no porque le guste nadar durante 5 horas seguidas sin descansar o estar separado de su familia. Él es el único hijo de su madre, un hecho bastante peculiar en Siria y hace que la relación entre ellos sea extremadamente fuerte. Tahir está aquí porque no tiene otra opción. Después de 11 horas en coche por el desierto para llegar a la frontera entre Argelia y Marruecos, mientras ayunaba por el Ramadán y veía a su madre vomitando durante todo el trayecto. Un viaje que no llegó a terminar, ya que fueron llevados de vuelta a Níger y tuvieron que comenzar todo de nuevo. Al segundo intento, la familia consiguió llegar a las puertas de Ceuta, en la frontera española. Sin embargo, considerando que para sus padres era imposible nadar durante 5 horas seguidas y que para ellos no hay formas seguras de entrar en España, Tahir tuvo que seguir el viaje solo. Tahir no viajó por elección con 200 personas abarrotadas en la parte trasera de un camión, sin nada a lo que agarrarse. No vio por elección cómo la policía trataba con brutalidad a hombres inocentes y desesperados, rompiéndole la cabeza a alguien, la pierna a otro, con golpes feroces e implacables con un tronco de madera. Tahir explicó que sus padres nunca habían conocido a africanos subsaharianos y que estaban un poco ansiosos cuando fueron empujados todos juntos dentro de un camión, así que se mantuvieron a distancia.
Sin embargo, Tahir no pudo soportar durante mucho tiempo los inalcanzables gritos de un hombre desesperado, sujetándose a la pierna rota con la mano, agonizando con cada sacudida del camión. Tahir tomó una de sus camisetas, los analgésicos de su madre y cruzó al otro lado del vehículo. Rasgó su camiseta por la mitad y la ató alrededor de la pierna del hombre. Después, al no tener dónde agarrarse, todos se agruparon para evitar golpearse, ya que atravesaban una carretera repleta de baches hasta que el hombre herido consiguió dormirse. Tahir no tenía la opción de quedarse en su país natal, pero parece que Europa no puede encontrar espacio para él. No queremos abrir los ojos y los abrazos para reconocer todo lo que ha pasado, que necesita protección. En cambio, lo dejamos fuera y le damos la espalda. ¿Pero por qué? Para llegar, el joven tuvo que escalar una montaña vestido únicamente con su ropa interior con la esperanza de encontrar a alguien que lo ayudara, mientras que palos y vidrios se clavaban en sus pies. Finalmente, un taxi se detuvo para dejarlo entrar. Recorrió 10 metros y luego lo echó de nuevo a la calle. ¿Quién sabe por qué? Tahir recuerda: cerré la puerta y se escapó de mí como si fuera un criminal. Cuando finalmente llegó al centro de refugiados, con los pies ensangrentados, extremadamente débil y exhausto, le dieron un plátano y llamaron a la policía. Pasó 24 horas en la comisaría esperando. Era un día festivo, por lo que no había personal. ¿Dónde está el apoyo que necesita? Todo esto es porque quiero una vida. No estoy pidiendo dinero ni propiedades, solo una vida pacífica. ¿Qué errores cometí? ¿Qué tiene de tan imposible mi sueño? A pesar de tanto sufrimiento, también hubo momentos de risa dentro de la entrevista. Tahir me habló de su inestable viaje en barco a Italia desde Libia. La policía libia, sobornada por autoridades italianas, nos cuenta Tahir, acudió a interpretar la embarcación a pesar de que el barco ya estaba en aguas italianas. Uno de los policías libios estaba a punto de saltar entre las embarcaciones cuando el conductor del barco donde estaba Tahir se desvió bruscamente, haciendo caer al policía al agua. Parecía una anécdota graciosa, solo hasta que supe que la policía libia logró llevarse a los refugiados de vuelta a Libia y que el policía que cayó en el agua luego le golpeó la cabeza al capitán del barco. Tahir no podía creer la fuerza de aquel hombre, sobreviviendo a los repetidos y feroces golpes en su cabeza. La entrevista terminó. ¿Qué vas a hacer mañana, Hannah? Me tragué mis palabras. Solo un viaje rápido de ida a Marruecos, para conocer un poco el país en mi día libre. Buenas, soy Cometa y voy a actualizar sobre la situación de las últimas semanas en la ciudad fronteriza de Melilla. Estas semanas estamos acompañando a un menor número de personas en su proceso migratorio, debido a que los tiempos de espera para solicitar la protección internacional han disminuido considerablemente. Por este motivo, una vez llegan a Melilla, se desplazan a la oficina de asilo, situada en el perímetro fronterizo, y en unos días les hace la entrevista. Un mes y un día después pueden viajar legalmente a la península. Además, señalamos que los acompañamientos a puerto se han reducido considerablemente, debido a que las autoridades no están poniendo impedimentos con criterios aleatorios como ha estado sucediendo en estos últimos meses. Por otro lado, han aumentado los acompañamientos a familias para el acceso a la documentación, ya que en España la nacionalidad no se obtiene por haber nacido en el país, sino por la nacionalidad de los progenitores, lo que se puede denominar nacionalidad heredada. Este hecho provoca grandes desigualdades y opresiones en la ciudad, a personas nacidas en ella, como la negación de acceso a la sanidad o a la educación, derechos básicos constatados en la Constitución española. Familias a las que cuando han reclamado sus derechos y han luchado por el acceso a la educación pública para sus hijos, han sido oprimidas institucionalmente con órdenes de expulsión. Debemos destacar que gracias a esta lucha de las familias implicadas, acompañadas de entidades, ha sucedido un importante avance en este aspecto, ya que los menores que viven en la ciudad sí tienen acceso a estos derechos, pero no existe ninguna alternativa para aquellos que ya han cumplido los 18 años. Nos gustaría también mencionar
el duelo cultural que se les impone a estas familias, en las que además los miembros tienen distintas nacionalidades y provocan conflictos identitarios que les hace difícil definir quiénes son, y en las que la cultura occidental siempre trató de imponerse ante la del sur global. Les han enseñado a nunca sentirse suficiente ni parte de ninguna nación, sintiéndose siempre en deuda con ambas culturas. Un saludo, nos seguimos escuchando.